días, bienvenidos a bordo del tren del sonido que nos hermana, la Hora Nacional, que hoy correrá por las sinuosas vías del ferrocarril informativo. Claro, somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla, quienes los invitamos a subirse a este tren que recorrerá las estaciones del Tren Maya y lugares sorprendentes del 4 veces heroico puerto de Veracruz, además de la estación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el cuidado de su salud, evitando lesiones. ¿Sabe usted quién fue Leona Vicario? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí transmitiremos por la estación de la historia y por supuesto en la música, la banda de los Seahorse y sus propuestas siempre frescas y diversas. Me encanta Hello Seahorse y a ustedes seguramente también. Oigan, todos a bordo, porque en la Hora Nacional iniciamos a la voz de ¡Vámonos! Familia mexicana, seguimos transmitiendo desde el puerto de Veracruz, la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Y ahora con una visita muy especial, tenemos aquí al maestro Iván Francisco Martínez Olvera, quien es el secretario de Turismo de Veracruz. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy contento de tener a la Hora Nacional en Veracruz. Ay, muchísimas gracias. Nosotros más hemos conocido y hemos hablado con muchas personas, pero ya es el momento de hablar con el bueno del turismo. En cuanto a datos, oiga, hay uno que le decía fuera del aire que me interesaba mucho tocar, pasar del 3% de ocupación al 60-70% de ocupación en un lapso no mayor a 3 años, es un logro sin igual. Felicidades. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un esfuerzo del sector empresarial en este proceso tan difícil que vivimos todo el país y todo el mundo de la pandemia. Pues obviamente llegamos al momento en el que partimos de cero, llegamos a cerrar muchos hoteles de manera temporal y nuestro porcentaje de ocupación bajó hasta el 3%. 3%, ahí fuimos creciendo al 5%, al 20%, ahorita tenemos un promedio de ocupación permanente en el 60% de ocupación en todo el estado, pero eso sin contar temporadas altas y fines de semana, que en muchas regiones del estado llegamos al 100% de ocupación. ¿Qué es el caso de este fin de semana en el que estamos grabando? Que me comentaba, bueno, fue difícil de pronto encontrar lugares específicos. Eso quiere decir que vamos a la alza. Vamos a la alza, tenemos un incremento en nuestros números muy importante. Después de Semana Santa, donde ya aperturamos de manera, pues digamos, total, una normalidad, tuvimos incrementos en nuestros números sobre el 50 y el 52%, tanto en ocupación como en número de visitantes y en derrama económica. Ahora, estamos hablando del quinto estado con mayor recepción de turistas en el país. ¿Cómo eso se refleja en la economía de Veracruz? Bueno, el sector turístico, no solamente para el país, sino para Veracruz en específico, es muy importante. Es muy importante porque la derrama económica que se genera a través del turismo nos permite que pueda abarcar o permear en toda la sociedad de manera inmediata, generando un circulante inmediato, que eso nos da tranquilidad, estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando viene un visitante, un turista a Veracruz, no solamente se hospeda o come en un restaurante, toma un taxi, claro, se va a tomar un café, se compra unas papitas en el centro, se volea los zapatos, y eso permite que el recurso que está generando el turismo pueda llegar a todos nuestros niveles sociales. Me encanta de Veracruz un eslogan que nos pusieron en un video que hace ratito nos proyectaron. ¿Qué se te antoja? Aquí hay de todo, hay desiertos, hay playas, hay ríos, hay montaña. Hay de todo, es mi Veracruz, ¿qué se te antoja? ¿Y por qué la pregunta? Porque tú pregúntanos y nosotros te lo resolvemos. Los veracruzanos nos encanta ser anfitriones y como bien lo mencionas, tenemos de todo. Tenemos selva, tenemos playa, tenemos montaña, bosques, playas, ríos, descenso de ríos, aventura, también tenemos cultura, tenemos nuestra cumbre Olmeca, nuestra cumbre Tajín, donde hablamos de las culturas madres del estado de Veracruz y del mismo país. La cultura olmeca, la claro, cultura totonaca, entonces tenemos de todo. Tenemos el Museo de Antropología más antiguo del país, el segundo más importante de México, tenemos además museos de diferentes tipos y categorías, tenemos exhaciendas. Bueno, no voy a terminar de presumírtelo. Claro, y eso responde a una pregunta básica, ¿no? Como, ¿qué es lo que tiene de historia Veracruz para nosotros? Se responde por sí solo. Ahora, todo lo que se está planeando me parece que es muy interesante. Cumbre Tajín, por ejemplo, platicábamos, un festival enorme que ha traído a bandas internacionales de primera línea y bueno, está retomando fuerza.
Está muy fuerte Cumbre Tajín. El próximo año esperamos tener un gran evento internacional, que ahora hemos dividido un poquito el tema del espectáculo con la cultura, dándole un poquito más de fuerza también a una zona muy cercana que es Costa Esmeralda, para que ahí podamos establecer conciertos y diversión para los jóvenes, pero también estos conciertos internacionales de renombre internacional que posicionan no solamente a Veracruz, sino a la zona Totonaca, a la Cumbre Tajín, como un evento muy importante a nivel internacional. Pero hablamos de cultura, de tradición, obviamente del respeto y el reconocimiento a nuestra cultura totonaca, nuestra cultura madre, y obviamente el esparcimiento y la diversión para toda la familia. Para toda la familia, importante, también lo mencionaba, el Salsa Fest. ¿Qué nos va a traer el próximo Salsa Fest? Porque nos lo contaron, de verdad, espectacular. Espectacular el Salsa Fest, al grado de que tuvimos 350,000 visitantes en este evento. Toda la zona y toda la región conurbada llena en hospedaje y en temas de alimentación, y el próximo año estamos seguros que lo vamos a superar. Vienen los mejores exponentes de la salsa a nivel mundial y es uno de los eventos de salsa más importantes del mundo. Ya nosotros no los buscamos para que vengan al Salsa Fest, ya ellos nos preguntan: al Salsa Fest de Veracruz yo sí puedo ir y quiero ir. Ya se dijo, y nosotros seguimos transmitiendo acá la hora nacional, el sonido que nos hermana. Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos. Nuestro correo, lahoranacional@segob.gov.mx. O llámanos al 55 51 40 80 21. En Twitter estamos como La Hora Nacional. En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional Oficial. Búscanos en nuestras páginas gov.mx/La Hora Nacional o en rtc.gov.mx. Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx. Entre las grandes obras de estos tiempos, uno de los proyectos más significativos del cambio que ocurre en todo el país es la traza, edificación y desarrollo del Tren Maya, cuyo radio de acción cubre y cubrirá los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No, hombre, bueno, esta gran obra de infraestructura realizada desde hace 3 años en el sureste mexicano representa miles de empleos, inversión empresarial millonaria, estrategias de conservación ecológica, política de desarrollo de las comunidades originarias, detonadores del turismo nacional e internacional y, claro, descubrimiento, preservación y conservación de nuestro legado arqueológico en la gran zona maya. Bueno, pues para hablar de la importancia que reviste esta gran obra para las actividades turísticas a mediano plazo, tenemos el gusto de recibir en los estudios de La Hora Nacional a Fernando Vázquez, vocero de Fonatur. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Fernanda, Ya Sergio, por el muchas puro gracias. nombre es garantía. Eso es. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Oye, Cancún pues sería como que el destino turístico mexicano, digamos, más reconocido en todo el mundo. Sí. Se ubican Cancún, ubican playas, a lo mejor una que otra pirámide, ya pensando hacia Mérida, y por ahí va Chichén Itzá, Tulum, y los tres forman parte de la Riviera Maya. Pero, ¿y lo demás qué? Este Tren Maya va a dar a conocer todo el resto de maravillas al mundo. Justamente Cancún es el destino turístico más importante del país y uno de los más importantes en el mundo. Para que se den una idea, llegan y salen alrededor de 600 vuelos diarios allí en el aeropuerto de Cancún. ¿Qué tal? Y cada año hay alrededor de entre 17 y 20 millones de turistas solo en la Riviera Maya. Esto de veras va a ayudar a que pues haya derrama. Es una pregunta básica de entrada, ¿no? Sí, el Tren Maya, además de impulsar, fomentar, extender el turismo en el sureste mexicano, lo que busca de manera fundamental es sacar del olvido a la población del sureste mexicano. De los 5 estados, miren, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo concentran en promedio más del 50% de su población en pobreza.
Y eso que tenemos, como lo decíamos al inicio, una de las zonas turísticas más importantes del mundo. La Riviera Maya es destino turístico internacional. Entonces, lo que se busca es cerrar la brecha de la desigualdad. Que no haya desarrollos turísticos, y es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho muy claramente, que no haya desarrollos turísticos con cinturones de pobreza al lado. Hay hoteles de gran turismo y a 10, 15 minutos viviendas sin energía eléctrica, por ejemplo. Entonces el Tren Maya busca que no solo impulsar el turismo, turismo que llega el gran, a la Riviera Maya, el gran turismo, conectar a nuestra gente que local. no se quede allí, sino que haya más turismo, pero que además se adentre en el sureste mexicano, que conozca pues la riqueza natural, la riqueza arqueológica, pero también la grandeza humana que hay entre las poblaciones. Es una región sumamente de mucha importancia históricamente hablando. Los mayas, la cultura maya es allí un símbolo fundamental para los mexicanos. Y lo que tú decías, Fernanda, la gastronomía, la recepción que tiene la población, las tradiciones. Que se pueda hacer ahí turismo ecológico para apoyar a las comunidades. Por ejemplo, Calakmul, piénsenlo, amigos y amigas, han ido a Calakmul. Es una joya impresionante. Y ahora ya hay, de alguna forma, paseos donde te puedes quedar a pernoctar, allí en donde viven los pobladores, y te llevan a escuchar al jaguar, a ver las maravillas de la zona, a comer lo que ellos comen. Pero de veras hay que atreverse, y ahora yo creo que esto lo va a facilitar porque nos lo va a acercar. Pues justamente de eso se trata, de que los turistas, pero también los mexicanos conozcamos esta región del país, del sureste mexicano. Pues ¿no? el turismo local también. Y además del turismo, decía yo, el Tren Maya busca retomar la conectividad de las comunidades. En el sureste hubo ferrocarril. Las personas se transportaban en ferrocarril, hacían su vida en ferrocarril, llevaban sus mercancías, las familias, la economía del Enequén, pero ahora lo que se busca es que las personas, los estudiantes, los trabajadores, las familias que van de visita a otros lugares, pues tengan esta posibilidad de conectarse de manera rápida, de manera fácil y de manera económica, ¿no? Miren, hemos recorrido tantas veces ya esta zona donde se está construyendo el Tren Maya, y hay personas que nos dicen increíble, a unos cuantos kilómetros, yo a lo más que he llegado es a Mérida, o a mí me gustaría conocer Tulum. Personas de allí mismo, de la región, ¿no? Claro. El Tren Maya va a abrir esta posibilidad de reencontrarnos, digamos, como sociedad del sureste, de que se interconecten los pueblos, las comunidades, y de que las personas pues tengan posibilidad de salir adelante, porque otra modalidad es que van a poder tener el servicio de transporte de carga para los productores locales, ¿no? Amigas, amigos, no se vayan, seguimos platicando con Fernando Vázquez, vocero de Fonatur. Leona Vicario fue nombrada benemérita y dulcísima madre de la patria el 25 de agosto de 1842. A ella dedicamos este recuerdo sonoro, porque en el tiempo también surge México. Escuchemos a José Antonio González. Hola a todos nuestros amigos de la Hora Nacional. Hoy estamos en Santo Domingo porque nos dimos cita en este lugar. Muy cerca de aquí vivió Leona Vicario, una de las mujeres más importantes de la lucha de independencia, y que además colaboró activamente en este movimiento. Ella nace el 10 de abril de 1789, muy cerca de aquí, en la calle de Don Juan Manuel, una de las calles más importantes en esa época en la Ciudad de México. Bueno, en la capital de la Nueva España. Su papá fue Gaspar Martín Vicario y su mamá fue Camila Fernández. El señor Gaspar se ejerce como comerciante, ¿no? Cuando llega de España, y le va muy bien, logra algunos puestos en el ayuntamiento de Zacatecas, y no es sino hasta que consigue la explotación de la mina de Beta Grande que logra su explotación. Se dice que para 1800 acumula una fortuna solamente de ese año en ganancias por 3 millones de pesos, lo que era una locura de dinero. Por su parte, doña Camila proviene de una familia de abogados, uno de ellos incluso fue rector de la universidad. Como les decía, esta Leona Vicario nace en 1789, un año totalmente convulso no solamente en la Nueva España, sino en el mundo.
es el año de la Revolución Francesa. Un año antes había muerto Carlos III en España, lo que significó el comienzo del derrumbe del Imperio Español, y a la Nueva España llega el conde de Revillagigedo. Debemos recordarlo, o así es recordado en la historia, por la implementación de las reformas borbónicas, unas reformas que trataban de acabar con el poder que se había acumulado en las corporaciones que habían formado los criollos y que además buscaba maximizar las ganancias para la corona española. Este año es un año convulso, un año aguerrido, un año de revolución, y es un año en el que nace Leona Vicario, y es probablemente que de ahí venga su carácter aguerrido. Acompáñenme para que visitemos el lugar en donde pasó sus últimos días. La educación de Leona Vicario estuvo influida por su papá, don Gaspar. Don Gaspar era un hombre totalmente ilustrado, ¿no? Que había leído a todos estos pensadores del momento y que creía firmemente tenía firmemente la convicción de que las inteligencias entre hombres y mujeres eran las mismas. Es así que Leona Vicario tiene acceso a la biblioteca de su padre y sin ningún problema puede educarse en el pensamiento liberal. Debemos de pensar que en la época las mujeres eran educadas para tener un marido, para saber administrar una casa. La educación de Leona Vicario trasciende totalmente eso. Se sabe que tuvo profesores de matemáticas, de filosofía, que aprendió francés, latín, y que al quedar huérfana, su tío Agustín Pomposo, siendo su tutor, la deja en total libertad, porque Leona tenía un carácter independiente y que no dejaba de alguna forma ser sometida. Es en el despacho de su tío Agustín Pomposo donde conoce a Andrés Quintana Roo. Es un joven pasante, ¿no?, de derecho, es abogado y viene de Yucatán. Es muy joven y comparte los ideales independentistas con Leona Vicario. Se separan de este segmento de la población que todavía creía en solamente distanciarse un poco de la corona sin romper relaciones, y de la cual formaba parte su tío Agustín. Es más o menos por ahí de 1810 que Andrés Quintana Roo rompe relaciones con el tío, deja el despacho y se va a la lucha del movimiento independentista. Y Leona Vicario comienza a participar activamente en el movimiento. Leona Vicario pasa por lo menos 4 años en la lucha fuera de la capital de la Nueva España. Mientras estuvo en este movimiento, todos sus bienes fueron incautados y rematados. Es decir que mientras estuvo en la lucha, además de todas las contribuciones que hizo al movimiento, perdió todos sus bienes. Una vez que fusilan a Morelos, andan a la deriva, ¿no?, pero todavía manteniéndose en la lucha, publicando periódicos, y no es sino hasta enero de 1817 que deciden aceptar el indulto que se les ofreció por mucho tiempo. ¿Qué fue lo que lo suscitó? Bueno, pues que Leona Vicario tuvo a su hija Genoveva y no pudo parirla en otro lugar más que en una cueva muy cerca de Tlatlaya, en lo que hoy es el Estado de México. A partir de este hecho deciden aceptar el indulto que por muchos años se les estuvieron ofreciendo. El nacimiento de su hija en una cueva es lo que pone punto final a la lucha para ellos en este momento, ¿no? Porque Andrés Quintana Roo no soporta ver que su hija haya nacido en la cueva, que Leona Vicario esté sufriendo de tal forma, y decide dejar una carta escrita para sus captores y decirles que ellas aceptan el indulto. Sin embargo, se hace saber por todo el reino de la Nueva España que Leona Vicario y su hija están prisioneras y que se les va a juzgar como presas de guerra. Es así que obligan a que Quintana Roo no soporte este acontecimiento y se entregue también. Ya es ahí cuando los tres deciden pedir el indulto y les es otorgado. Se los dan, pero a condición de que se vayan de la Nueva España y que vivan en el exilio en España. Sin embargo, esto nunca logra concretarse porque no tenía nada de dinero ni siquiera para llegar a Veracruz y mucho menos para embarcarse a España. Se mantienen en Toluca más o menos una temporada, trabajando por su cuenta, además de que los tenían en constante vigilancia, y no es sino hasta que Iturbide llega al poder que Andrés Quintana Roo se puede incorporar al gobierno y se le reconoce a Leona Vicario la cantidad de más o menos 100,000 pesos que fue lo que invirtió en el movimiento independentista. Pero como sabemos, el gobierno no tenía nada de dinero para poder pagarle en efectivo, y entonces le otorgan una hacienda pulquera en Apan y además le dan una casa para vivir aquí en la Ciudad de México, en la capital de la Nueva España, en la calle de los Sepulcros de Santo Domingo, y conocida la casa como la Casa de las Cocheras porque formó parte de las cocheras del Palacio de la Inquisición, y es esta que está a nuestras espaldas. Ellos vivieron en la parte alta y en la parte baja la arrendaron justo para ayudarse con sus gastos,
y uno de los primeros inquilinos que tuvieron fue a un joven Antonio López de Santana. Pero esa ya será otra historia. Como vemos, Leona Vicario jamás dejó de luchar y entonces se convierte no solamente en una heroína de la historia de bronce, sino en una persona que nos da un ejemplo de convicción y de fuerza hasta los últimos días de su vida. Eso sería todo por hoy. Yo soy Juan Antonio Mendoza y nos escuchamos la siguiente semana. Hacemos una parada en la estación de los saludos para agradecer a nuestras amigas y amigos que nos escuchan, dentro y fuera del país. Y que ahora también nos ven. Así que enviamos saludos afectuosos, así en bola, a todas estas regiones donde nos atienden y logramos que ahí esté México. Houston, Texas. Monterrey, Nuevo León. San Diego, California. Oye, y también se van estos saludos hasta Ciudad de Oaxaca. El Paso, Texas. Ciudad Juárez. Chihuahua. La Huerta. Jalisco. Mexicali. Baja California. Yuma, Arizona. Mason, Texas. Tamaulipas. Zacatecas. Fresnillo. Irapuato. Guanajuato. Tlatlauquitepec. Puebla. Y Cuernavaca, Morelos. A todos y todas. Muchas gracias a todas y a todos. Estamos muy contentos de que nos escriban, que nos contacten por las redes. Les recordamos que ahí a donde llegamos y nos vean o nos escuchen, allí está México. La constante actividad física, deportiva sobre todo, durante la adolescencia, durante la juventud, llega a provocar lesiones de carácter ortopédico en este segmento de la población, ¿o no, mi Sergio? Así es, y para charlar acerca de la prevención y tratamiento de estas lesiones deportivas, sin dejar secuelas en etapas posteriores de la vida, hemos invitado al doctor Igmar Bufo Sequeira, a quien recibimos con gusto. Bienvenido, doctor, nuevamente. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues, pero qué barbaridad, sí, rodillas y todo lo que te puedes llegar a lesionar haciendo deporte. Sí, sin duda. Oiga, y también por no hacerlo, ¿eh? Exacto, mucho más, ¿no? Eso es lo importante, no dejar de hacerlo. Pero ¿cuál sería o qué sí sería una lesión deportiva? ¿A qué se le llama eso? Hay dos tipos de manera de lesionarse una rodilla, ¿no? Una es pues, por sobrecarga o por mala actividad y la otra es por golpe, o sea, francamente una lesión por un traumatismo. ¿Y pero simplemente por uso, doctor, también puede ser? Es decir, por desgaste, o sea, por uso. Y claro, y habrá quien se lastime brazo, hombro, codo, cadera, tobillo. Contusiones. Sí. Oiga, pero por ejemplo, otra que sería más bien, ahí sí, una lesión laboral es la del túnel carpio, ¿no? Por estar ahí en la computadora, esa es diferente. El túnel del carpio tiene muchos, también como todo en medicina, es multifactorial, pero uno de los principales es ese. Oiga, y a ver, ¿cuáles son las principales actividades deportivas que ocasionan lesiones? ¿Y de qué gravedad se va hablando en cada una de ellas? Bueno, nuestro proveedor número uno, por ser el deporte nacional, son las lesiones de fútbol. Dios santo, qué nervios. Los futbolistas. ¿Y cuáles son las más comunes en fútbol? Meñisco, rodillas, ¿no? Evidentemente rodillas. Esguinces. Hay tres tipos de lesiones. Una son condrales, es decir, lesiones del cartílago articular, del revestimiento que tenemos que evita la fricción, que es el cartílago. Lesiones de los meniscos y lesiones de ligamentos que producen inestabilidad de la rodilla. Ay. La rodilla es delicadísima, ¿no, doctor? La rodilla es maravillosa y es bastante resistente. Nada más que el ser humano ha tomado cada vez más riesgos. O cada vez más bien la subestimamos menos, ¿no? Claro, la subestimamos menos, tomamos más riesgos, tomamos más actividad y entonces la ponemos pues con más frecuencia. Un amigo que era muy saludable, muy deportista, practicaba además patineta. Y un día le abrieron la rodilla pensando que lo que tenía ahí era algún problema de articulación y tenía un amasijo de venas. ¿Esto por qué puede darse? ¿Muchos golpes? No, en general debe ser un tumor, ¿no? Debe ser un hemangioma y ese es una
tumoración. Es diferente. Sí, es diferente. Eso fue un hallazgo que encontraron. Sí, lo cerraron y lo mandaron a otro tipo de operación. Fue delicado. Los hemangiomas habitualmente aparecen en muchas partes del cuerpo, incluso en la piel. Hemos visto gente que tiene hemangiomas, se ven común, incluso en la cara. Pero este amasijo de venas, pues son por otra causa, son tumorales y él coincidió que fuera en la rodilla. Ah, mire. Oiga, y tienen vuelta atrás, porque ya ve que luego dicen muchos, ya no va a poder jugar. No, de hecho, tal. el objetivo de nosotros, el objetivo de la atención ortopédica es que el paciente regrese a su actividad habitual y eso incluye la actividad deportiva, porque el deporte es vida. O sea, Claro. el deporte da muchos más beneficios, la actividad deportiva y física da mucho más beneficios que riesgos. Claro. Si no se atienden a tiempo, ¿pueden seguir creciendo estas lesiones y provocar algo peor? Sí, sin duda. Eso es lo importante, atenderlas oportunamente, porque de otra manera el daño puede ser irreversible. Le recitamos algunas y que nos vaya diciendo, por ejemplo, qué hacen al respecto, Claro. cuánto tiempo tardan en resolverse. Una contusión, por ejemplo. ¿Ya qué le llamamos contusión? ¿Un golpe? Una contusión es un golpe. Si es en una articulación, habitualmente pues produce así como un moretón, pero por dentro. Uh-huh. El moretón tarda en resolverse entre 10 y 12 días y esto A veces desaparece. drenan de tan fuerte y tan grande y expandido que está, ¿no? Sí. El moretón. Sí, incluso puede viajar, o sea, puede migrar hacia otra parte. ¿Y hay que reposar en ese caso? Sí, hay que aplicarle hielo, antiinflamatorio y reposo y esto suele resolver sin ninguna complicación ni problema. Por ejemplo, un calambre, ¿cómo describe un Y que calambre? sea continuo. Hay quien tiene calambres continuos. El calambre continuo obedece a lesiones vasculares o alteraciones neurológicas, es decir, nerviosas del nervio, o alteraciones metabólicas, es decir, o tiene problema con los electrolitos, o sea, con el sodio, el potasio, el magnesio, alguna de estas cosas, o tiene un problema venoso o tiene un problema de nervios. ¿O una sobreejercitación, doctor? No. La sobreejercitación produce que se consuman estos electrolitos y que produzca el calambre. También por eso te da. Oiga, qué interesante. O sea, que eso de comer plátano, jugo de tomate ayuda o la El jugo verdad de tomate, nada. el jugo de naranja ayuda muchísimo para los calambres, sí. Qué interesante. Contractura. La contractura es que los musculitos se hacen más cortitos y esto obedece a una sobrecarga muscular. Es decir, que abusé de la actividad física y entonces me produce... Se defiende el músculo, El músculo digamos. se defiende y se hace cortito, se contractura. ¿Y cómo lo elongan de nuevo? Con calor local y con reposo suele descontracturar Qué bueno solo. que dice esto. O Porque con terapia física. hay quien dice, te golpeaste o te torciste, rápido échate agua caliente y dicen que al principio es fría y luego caliente. Idealmente para cualquier golpe, fría, pero específicamente si es una contracción. Si no hubo golpe, el agua el problema ¿Y es se una localiza contracción? en un musculito, el calor ayuda. Digamos que como para distensar es cuando interviene el calor y... Sí, claro, para Y el relajar. frío, Oye, para relajar. pero hay distensiones que son también una herida. ¿Eso qué es? La distensión de un ligamento, o sea, que se elonga el ligamento, eso es un esguince, y así lo llamamos, distensión o esguince. ¿Y eso cómo se Y cura? esto sí requiere mucho más tiempo de reposo. No lo Para enyesan, que no lo regrese a su aprietan. forma. No. Depende de dónde esté. Es posible que requiera inmovilización durante un tiempo. Ay. Y la inmovilización puede ser flexible o rígida y esto depende de dónde se encuentre y qué ligamento se haya extendido. Esto sí requiere atención médica. Para que regrese a su forma natural. Para que se Es decir, cicatrice de la forma natural. Lo está usted tratando como algo de veras grave y hay quien dice, ay, fue un esguince. O sea, sí es delicado. Puede ser completamente, un esguince es una lesión de un ligamento y puede ser completamente limitante y no regresar a la actividad deportiva si no se atiende adecuadamente. Ay. Ahora, por ejemplo, ¿se puede reventar un ligamento? Si eso es un esguince grado Ay. 3, significa que Grado se 3. rompió completamente. Y ese ya no tiene regreso. Sí, yo vi En un- algunos sí, pues, en algunos ligamentos no están lejos un cabito del otro y puede cicatrizar. Haz de pero, cuenta que jalaran la liga de los dos lados. pues si y a no tiene veces- mucha tensión, a veces depende de cuál cicatriza. Sí. Pero por ejemplo, en la rodilla específicamente, si lo que se lesionó fue uno de los ligamentos cruzados, esto requiere cirugía. Porque de otra manera produce inestabilidad de la rodilla, es decir, se mueve anormalmente y esto produce desgaste y a la larga acaba con el cartílago. Que el desgarro muscular y hasta llega a haber rotura muscular, ¿eso cómo lo tratan? Eso habitualmente las lesiones fibrilares musculares pueden cicatrizar solas y generalmente requiere reposo antiinflamatorio y terapia física porque el ultrasonido lo ayuda mucho a qué cicatrizar. padre.
Regresamos para seguir comentando el tema de las lesiones deportivas con el doctor Igmar Bufo Sequeira. Y este fin de semana, nuestro compañero Orlando Abad, ¡ay, qué envidia! Y eso que dicen que no hay de la buena, pero esta sí. Se fue de viaje al puerto de Veracruz. Y por allá, junto con el equipo de la Hora Nacional, hicieron unas cosas. Imagínense, anduvo nadando con tiburones, con el apoyo de la Secretaría de Turismo. Con tiburones, pues. ¿En serio? Pues, vamos a ver si no le clavaron un colmillo. Pero, ¿qué les parece si escuchamos también qué es lo que nos trajo de allá? No solo las entrevistas, sino todas las emociones. Por favor. Qué bonita experiencia. Oye, nos contaron un montón de cosas, que resulta que hay un montón de especies allá abajo y que los tiburones no atacan porque comen hasta 150 kilos a la semana, ¿no? 50 kilos cada 3 veces a la semana. Hay un macho, una hembra. Distinguimos sobre el sistema de reproducción de los tiburones y ya les contaremos más adelante en la entrevista que tendremos acá en la Hora Nacional. Está bellísimo, hay que venir. Otro festival muy importante que más bien está, se ve desde el mar, el Festival de Velas 2022 la rompió. ¿En 2023 se va a repetir? El Festival de Velas, el Festival Internacional de Velas se lleva a cabo cada 4 años. Cada 4 años es un recorrido que hacen desde Brasil, recorren varios países y llegan aquí al puerto de Veracruz. Este año fue impresionante, siempre la sociedad se vuelca a poder admirar estos veleros, porque además te puedes subir y conocerlos, te reciben los marinos de cada uno de estos países y eso te permite pues conocer un poquito más de la cultura de otros países, además de lo espectaculares que son. Oiga, secretario, desde que empezamos a escucharlo en el desayuno, usted es muy orgulloso de ser de aquí, de ser de Veracruz. Dice, mi pueblo es muy bonito. ¿Qué es lo que usted le recomendaría a la gente que no ha venido nunca? Que llegue y coma, luego, llegando a Veracruz. Yo creo que no solo yo creo que es una característica de los veracruzanos. La verdad es que somos excelentes anfitriones y sí, muy orgullosos de nuestro pueblo, de nuestro estado, de mi Veracruz, estamos muy orgullosos. ¿Y qué comemos en mi Veracruz? Ajá. Bueno, estamos por regiones porque hay tanta comida. Te puedo decir que Veracruz es la puerta de la gastronomía de México. Aquí en Veracruz podemos encontrar de todo. Podemos encontrar el filete de pescado relleno de mariscos, que además tiene un récord Guinness. ¿Récord Guinness de qué? El filete de pescados más grande, de pescado relleno de mariscos más grande del mundo. Tiene un récord Guinness, además es riquísimo y ahí combinas pescados y mariscos. Pero además tenemos el arroz a la tumbada, que es, no lo quiero comparar con otro platillo, pero es un arroz muy rico, un poquito caldosito, con una variedad de mariscos. Tenemos pues los cafés, el café de Coatepec, el café lechero. Al norte tenemos el zacahuil, tenemos las picaditas veracruzanas. Riquísimas. Los huevos tirados, las bombas, que son el pan de concha relleno de frijoles y queso. Me puedo pasar todo el día platicándote de la gastronomía veracruzana y lo único que vamos a hacer es desayunar, después comer y después cenar toda nuestra gastronomía. Es usted de buen diente. Ah, sí, claro. Platícame, por favor, de la tradición en el puerto. Estamos aquí muy cerquita y el puerto lo visitamos brevemente anoche y se ve que es un lugar que tiene corazón propio, que vive, que siente y la gente es muy feliz acá. El puerto de Veracruz tiene una característica importante y no solamente es el puerto porque somos todo un estado, es su gente, los veracruzanos. Si tú recorres el centro, el zócalo del puerto de Veracruz, ahí te vas a encontrar a personas jóvenes y personas de la tercera edad bailando danzón, juntos, de la mano. No necesitas conocer a alguien para poderlo invitar a bailar y disfrutar la anfitrionía y el corazón de los veracruzanos. Es una característica que no vas a encontrar en otra parte del país. El corazón del veracruzano solamente en Veracruz. Ay, pero qué bonito se escuchó, de verdad. Muchas gracias por recibirnos en Veracruz, muchas gracias por abrirnos la puerta y también por invitar a toda la audiencia de la Hora Nacional a que se dé una vuelta a este estado que encanta, así de sencillo.
Gracias a ustedes, los invitamos a que disfruten mi Veracruz, porque así lo sentimos todos y así queremos que ustedes lo sientan como suyo, por eso es mi Veracruz, me llena de orgullo. Y antes de despedirnos, quiero que nos cuente algo que nos tenía ahí pendiente. Veracruz es un pueblo, es un estado tan preocupado por el turismo que hasta da sus propios galardones. Así es, tenemos la entrega del galardón turístico Mi Veracruz, el segundo premio más importante del turismo otorgado por un gobierno, y se le otorga a lo mejor del turismo en el estado de Veracruz, los mejores hoteles en sus diferentes categorías, los mejores restaurantes en sus diferentes categorías, incluso estudiantes innovadores que empiezan a trabajar en favor del estado y en favor del turismo. Son 22 categorías de este galardón turístico donde se entrega un premio, una estatuilla y una medalla que reconoce el estado a lo mejor del turismo en nuestro estado. Pero te platico rapidísimo, por favor, la historia de este galardón, qué significa el galardón. En la carita sonriente de los totonacos existe un cintillo y en ese cintillo van a encontrar esta espiga cruzada que para la cultura totonaca significaba ver al futuro, lo que nosotros traducimos ahora en grandeza, en excelencia, y por eso el galardón turístico refleja esta espiga que es la grandeza, la excelencia y el futuro del turismo en nuestro estado. Que así sea, turismo y cultura en un estado maravilloso es Veracruz. Maestro Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes, los esperamos a todos en mi Veracruz. Tocayo, y así como se unen los puntos, ¿cómo carambas lograron que se unieran? Fíjense todos ustedes. Fonatur, con CEP, con Secretaría de Cultura, con el INA, UNESCO, el Politécnico, la UNAM, UAM, Colegio de Arquitectos, UNOPS, Ecosur, CONALEP. A ver, ¿cómo se juntaron y qué hace cada quien más o menos para que nos demos todos una idea de la gran labor que se está llevando a cabo? El Tren Maya no es solo la obra más importante de México actualmente, sino es una de las obras más importantes del mundo que se están construyendo actualmente. Y la magnitud son 1.554 kilómetros, son 5 entidades. La magnitud de la obra implica un gran trabajo de coordinación y suma de esfuerzos. Nadie lo puede hacer solo. Todo el gobierno de México está integrado, pero está integrado con instituciones académicas, con instituciones civiles, con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales, con las comunidades, las propias comunidades están participando, de modo que hay un gran trabajo de coordinación, pero también hay un gran trabajo de diálogo y consensos. La obra no puede ser y no va a poder ser, el tren no va a poder correr por los 5 estados si no cuenta con el respaldo de la gente. Y esto ha implicado un proceso de diálogo permanente, desde la consulta indígena que hubo antes de que iniciara el proyecto, en la que participaron más de 1,000 localidades, pero también para el derecho de vía, la mayor parte usa el antiguo derecho de vía, pero donde hacía falta, ha habido un gran trabajo de diálogo, ha habido alrededor de 400 asambleas ejidales con participación de 40,000 ejidatarios, diálogo directo con casi 3,000 propietarios. Lo más curioso que les hayan pedido, que dijeron, mira, hay hasta atención de rezagos históricos, como por ejemplo, algunas personas asentadas sobre el antiguo derecho de vía reclamaban todavía la indemnización de cuando se hizo el ferrocarril desde la época de Porfirio Díaz, que nunca se les pagó. Entonces ahora ha habido una reivindicación histórica, por ejemplo, de estas personas, se les han dado oportunidades de vivienda, de los abuelos, exacto, ¿no? Entonces, cada predio es una historia de vida. Y este diálogo ha permitido pues conocer muy, muy a fondo. De por sí hay un gran trabajo, ayudan mucho los servidores de la nación, ayudan mucho las personas de Sembrando Vida. Hay un gran trabajo colectivo en tierra que está permitiendo no solo lograr el derecho de vía, sino la obra en general. Evidentemente es un proyecto complejo que implica pues que vaya avanzando por distintas etapas. ¿Hay alguna fecha estimada para la entrega total del proyecto? Sí, y sorprende mucho, debo decirlo, porque México por muchos años,
por muchas décadas se volvió el país de las obras sin concluir. Ay. Obras que quedaron a medias. Bueno, esos obras sin hospitales que eran terminar, una los barda. hospitales, De veras, o una elefantes pared. blancos que por ahí Pues andan sí. todavía, ¿no? o algunas que ni siquiera se empezaron, Exacto. como aquella refinería en Hidalgo. Se acuerda. Sí. Y entonces sorprende cuando decimos, y es el compromiso del presidente, que la obra se va a inaugurar en diciembre del año 2023. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que en Ya tan puedo poco apartar tiempo mi boleto. ya casi se va a poder? pero esa es la fecha en la que Yo va quiero. a echarse a andar el Tren Maya. Esto obligó a que se escarbara y encontráramos un montón de restos de lo que es arqueología y demás, que de otra forma ahí se hubieran quedado. Porque normalmente no hay presupuesto ni para levantarlos, ni Y que mucho podrían menos. irse deteriorando. Y en lo si de no los hubieran ecología, descubierto. a mí me consta que está involucrada una persona que viene de una organización civil de protección al jaguar, por ejemplo, que está dando asesoría de hacer estos pasos para que los animales... Los pasos de fauna, ¿no? Exacto, para que los Ese es animales un no tema que corten su camino. Digo, que es que evidentemente está sobre la mesa y que sí. Claro, y hay que, y los hay que, que- tengamos duda, hay que ir y verlo. Históricamente, Claro. cuando se hicieron carreteras, caminos, si ustedes van por el país, no hay pasos de fauna. No. Lo que hay son anuncios, cuidado con las vacas, cuidado con los animales que cruzan. Bueno, el Tren Maya va a ser la obra de infraestructura en México con más pasos de fauna. De menos va a haber alrededor de 300 en la ruta de estos pasos de fauna para que no se Evidentemente hay rompa una el transformación. ecosistema. Digo, hay bichos que por un paso que se haga la gente caminando entre la selva ya no quieren cruzar esa línea, que huele a humano. Pero si se hacen los pasos de fauna, bueno, pues se ayuda, ¿no? A que esto se conserve lo mejor posible. De lo que se decía de que habían acabado con cenotes. Cenotes. ¿Esto es eso- real o están a kilómetros de los cenotes? Exacto, a mí ese es algo que me Pues me es que inquieta, imagínate decir, pasar un tren por encima de tanto hueco, es el una cosa peso, difícil. claro, las vías, ¿Será la o está fragilidad. lejos? Ha habido muchas mentiras. Desde luego que no hay destrucción de cenotes. Por Los favor. propios ejidatarios, por ejemplo, de Jacinto Paz, que No lo tienen unos dejarían. cenotes bellísimos, ellos mismos salieron Creo que a eso es desmentirlo. importante decirlo. Las cavernas, los ríos subterráneos no se van a dañar. Desde luego no hay tal devastación de la Bueno, selva. no alcanzaría el presupuesto para pasar por ahí un tren. No, lo aguantaría el peso. Pero lo que sí hay, y por eso digo que son mentiras o confusiones que quieren hacerse en la gente, lo que sí hay es, por ejemplo, ya se emitió el decreto para una nueva área cerca de Tulum, el Wow. área natural del jaguar, con más de 2,000 hectáreas. Ah, qué Allí bueno. va a ayudar a proteger el jaguar, los cenotes, los ríos subterráneos. No se está devastando la selva, al contrario, el sureste, y es un programa que inició en esta administración, Sembrando Vida, está reforestando el sureste con 500 millones de árboles. Como nunca se está reforestando el sureste. Nada más hay que recordar el deterioro histórico de esta región, desde los saqueos de No, es que maderas nos preciosas. han tupido por la En actividad. los años 70 y 80 del siglo XX, el gobierno federal de aquel entonces tenía un programa nacional de desmonte. Oficialmente se promovía talar la selva para introducir la ganadería extensiva, Ay, que se no. pensaba que ese iba a ser el desarrollo. Sí, yo no sé cómo hemos aguantado. Ay, ¿cómo ha aguantado el oxígeno? Desde verdad? allí hasta pues el crecimiento desordenado de las ¿Y qué ciudades. me dice de estos parques supuestamente Pero- ecológicos, acuáticos, por ejemplo, en Quintana Roo, que se llevaron hasta Recife y todo? Y ahí nadie tenía en ese momento la lupa. Han dinamitado Terrible. los cenotes para hacer ríos subterráneos Ajá. artificiales, ¿no? No es el caso del Tren Maya. La verdad es que no solo es viable ambientalmente, sino justamente el tren va a contribuir a que empiece a revertirse este deterioro histórico. Hay que ordenar la región y hay que cuidar el medio ambiente, y ese es ¿Hay uno de los algún tipo objetivos de del tren, ¿no? contenedor de ruido? Que haya unas especies de bardas o de cosas en algunas zonas, para que, lo que dicen, ¿no? Que también podría perturbar. Sí, o sea, perdón que interrumpa. No es menor el sector de la población que le preocupa este tema por todo lo que implica, es decir, el peso del tren, la vibración, la zona demográfica, el piso, todo, que dice el ruido. Todas estas cuestiones, ¿cómo están atendidas? Están hechos los estudios específicos para todo este tipo de cosas. No es algo
además novedoso. Toda obra debe llevar sus estudios, el Tren Maya no es la excepción, y desde luego hay un cuidado en que no haya estas vibraciones que pueda dañar el suelo o que pueda el ruido ahuyentar de más a los animales, a las especies, ¿no? Se tomaron Todo en está cuenta cuidado, ¿no? los centros de área natural restringida, o sea, de donde es sobre todo el lugar de reproducción. ¿Las tomaron en cuenta para alejarse de ahí? Sí, desde luego. Es que, insisto, cada uno de los tramos que tiene la obra del Tren Maya tiene sus estudios específicos de todo tipo, de ingeniería, de geotecnia, de geofísica, pero también ambientales. Entonces, están cuidados, y porque el sureste es muy grande y cada región tiene particularidades, y todo esto está previsto justamente, ¿no? Es que, de veras, la mula no era arisca. Yo les voy a contar algo. Claro. En épocas del sexenio del señor Calderón, ya ven que se hizo una cumbre precisamente en Quintana Roo y se presentaron reformas a lo que era toda la ley y demás aquí de ecología, y cambiaron una palabra que fue devastadora. Decía, por ejemplo, que en las áreas naturales protegidas se debía de proteger, ya sabes, ¿no? Que el núcleo del lugar, porque es donde es la reproducción, y le agregaron, de ser posible. Te vamos a estar dando mucha lata cuando nos lleguen dudas, preguntas que seguro llegarán al programa a través de nuestras redes para que nos ayudes a contestar. Con mucho gusto. Y de verdad que justamente por eso les agradezco mucho esta oportunidad, para que las personas estén informadas sobre lo que realmente está ocurriendo con el Tren Maya. Sucediendo, No es claro. una obra que va a traer muchos beneficios a la población. Nada más ahorita en el sureste van generados alrededor de 140,000 empleos. ¿Qué tal? Y se van a generar todavía más porque están por iniciar todavía los tramos 6 y 7 y se está por reactivar el tramo 5. Pero la proyección hacia el 2030 es que ya en operación el Tren Maya pues genere alrededor de 750,000 nuevos empleos, ¿no? Es un desarrollo importante el que va a impulsar el Tren Maya, y desde luego lo que importa es lo que decíamos al inicio de esta conversación, cerrar la brecha de la desigualdad. Oigan, por justicia social, solo eso, pensémoslo. Muchas gracias. Fernando, gracias por estar aquí, y bueno, un saludo a todo el equipo de Fonatur. Y quiero, si me lo permiten decirlo, porque los mexicanos estamos acostumbrados a extender las celebraciones, entonces supongo que todavía están celebrando, y yo quiero sumarme a la felicitación por los 85 años de la Hora Nacional. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos aquí en la Hora Nacional. Amigas, amigos, una de las bandas contemporáneas más respetadas y reconocidas en el ámbito del rock mexicano es Hello Seahorse. Y lo que, bueno, de veras se llevan las palmas, no solo es por la experimentación, la cancha libre a la creatividad, que son inherentes a la expresión rockera, sino de que ellos han encontrado su propia voz, su forma de ser. Y para platicar de ello, de dónde vienen, hacia dónde van, recibimos hoy a la banda Hello Seahorse aquí en la Hora Nacional. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias Oigan, por vayan estar acá. saludando, ¿no? Cada uno. Exacto. Y ahora sí que, que interpretan, venga. Claro, bueno, yo soy Denise Gutiérrez. Yo estoy a cargo de la voz y de las voces de Hello Seahorse. Soy Joe, el guitarrista. Yo soy Burgos y toco sintes. Y yo soy Bons y estoy en la batería. Pues Muy muchas bien. Gracias, bienvenidos. Gracias. Oigan, ¿y hay alguien más en la alineación o son únicamente ustedes? Sí, hay un quinto integrante, se llama Riz, está a cargo de las percusiones, también es artista gráfico, entonces por eso no está hoy, porque está pintando un mural. Okay. Pero sí, somos cinco Cinco de integrantes. fijo, digamos. Exactamente. Oigan, pero es una aquelarre de estilos, de tendencias, y cada vez agregan más. Entonces, ¿habría alguna forma de de que ustedes se autodefinan si es que tuviéramos que poner etiqueta de botica? ¿O no quieren ponerse ustedes límites? Siempre nos ponen la etiqueta de alternativo, ¿no? Porque justo bueno, es como sí, todo cabe. Es la etiqueta como Exacto. para no buscarle. no sé No hay qué falla. es. No sé qué es alternativo. Pero nos gusta esa etiqueta porque, por ejemplo, en el 2020
estuvimos nominados, nuestro último disco estuvo nominado a Mejor Disco de Música Alternativa en los Grammys. Y justamente ahí como que pudimos reflexionar que quizás ese espacio de lo alternativo habla como de alternativas, ¿no? Habla de opciones. Claro. Que no todo tiene que ser rock específicamente, sino que puedes hacer música que tenga tintes y que sea una mezcla de lo que tú quieres ser. Y eso es... Además, es les muy fue buen mejor que 2022. cuando Jethro Tull recibió el Grammy a Mejor Grupo de Heavy Metal, ¿no? Ay, sí, no había cómo, Exacto. no había cómo, ¿verdad? ¿Cuántos años llevan juntos realmente? Casi 17. Casi 17. Fíjate, Bueno, 17. 17 de Denise y Burgos, yo 16. Sí, ya muchos, 16. muchos. Pero años, vamos, sí. una pregunta. Cuarto. ¿Ha habido algún evento que los haya puesto en jaque mayormente que incluso la cuarentena, que ya oímos que ustedes la liberaron bastante bien? ¿Qué cosas han pasado? A ver, cuéntenos. Han pasado muchas. Han pasado muchas cosas en 17 años, sin duda. Sí hubo un periodo, por ejemplo, en el 2016, nos tomamos un año de descanso. Chistos porque mucha gente decía, no, es que ya tronaron, ¿no? Pero no era eso, era más que nada que todos necesitábamos un descanso real, ¿no? Porque lo que pasa es que tú estás toque y toque y toque. Las giras son giras sin fin, nunca hay un límite, ¿no? Entonces se vuelve, la verdad es que hacer música y además, no solamente hacer música, sino llevarla, tocarla en vivo y hacer todo ese trabajo es una chamba bien desgastante. Interminable, porque pareciera, ¿no?, que el grupo hace de tal a tal mes el disco y de tal a tal mes lo promueve y luego se va de gira tantos meses, pero todo Claro. está revuelto. Exactamente. Sí, o en lo que estás acabando una cosa y ya está Sí, empezando es la una otra. locura. Exacto. Entonces, en el 2016 sí nos tomamos un año sabático, pero creo que de allí, cuando volvimos en el 2017, volvimos con muchísima energía y con una energía muy distinta, que es la que nos ha mantenido hasta ahora. La pandemia fue un momento largo de reflexión, sobre todo. Afortunados de tener un espacio para Y trabajar. creación. Exactamente. Y pues nada, digo, hemos también tenido, así como hemos tenido nuestros quiebres, también hemos tenido momentos altos, ¿no? De mucha satisfacción de hacer esto y de poder dedicarnos a esto, pues, en esta vida, ¿no? Y de poder ser profesionistas de la música, ¿no? Oigan, regresan con esta gira por los 10 años de este disco, pero ¿y qué otro material nuevo han agregado? Pues con todo lo que crearon en la pandemia. Durante ¿Tienen la pandemia temas nuevos? sacamos 2 canciones durante la pandemia, Música y Solo Recuerda, Sí. que fueron canciones que hicimos durante justo este encierro, y que también luego la pandemia es un poco tedioso porque también quieres estar creando, pero también tienes ese sentimiento de que no sabes Sí. qué va a pasar y Claro. el no poder tocar y demás. Entonces también no hicimos como tantas canciones tal vez como pudiéramos haber hecho en un año y cacho, pero sí estuvimos trabajando en música nueva, hay como varias rolas que tenemos como guardadas también, pero justo en este momento como queríamos reactivarnos de esta manera y era el mejor pretexto también celebrar este disco que también fue algo muy importante en la carrera de la banda y es un disco que la gente quiere mucho, ¿no? Y ahora que lo estamos tocando, pues las canciones, aunque son canciones de hace 10 años, están tomando un camino completamente nuevo. Y esta canción, por ejemplo, que hicimos con Eli Guerra, la colaboración de No te vayas al bosque, que es una canción de ese disco, pues es como si fuera una canción nueva, casi, casi. Sí. Qué bonito, sobre todo algo tan redondo. De agosto, ¿qué fechas? A ver, para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan, tanto en México como más allá de las fronteras, que bueno, ya sabemos que si escuchan la hora nacional, ahí está México. Sí. Bueno, A ver, algunas fechas. Estaremos creo que este chance ya pasó el programa cuando sea, pero estaremos en Satélite, luego vamos a Texcoco, de ahí vamos a Estados Unidos, estamos en Nueva York, el 20 de agosto, el 21 en Chicago, 24 Houston, 25 Austin, 26 Dallas, 27 El Paso. Luego haremos un cachito de la gira junto a unos amigos, una banda que queremos mucho que es Porter. Vamos a estar con ellos tocando en Cancún y en Mérida. Y después nos vamos otra vez a Estados Unidos solos. Y luego vamos a Tlaxcala y Cuernavaca con Porter. No, pues Luego no un para. festival, luego el Cervantino. Que Con está- razón piden Querían esquina tocar. de vez en cuando. Pero ahí y les va. terminamos, bueno, Exacto, hay la una fecha muy especial aquí en cereza la del Ciudad de pastel. México, el 17 de noviembre, el Teatro Metropolitan,
que haremos el disco de Arunima, pero en una versión acústica. Guau. Además de otras canciones de la banda que la gente quiere escuchar, y tendremos invitados especiales. Y va a ser como un concierto único y muy especial. ¿Solamente ustedes o van a compartir escenario ahí en el Solamente nosotros, pero sí Está vamos increíble. a tener músicos y músicas invitados. No va a ser, como dice Bones, completamente acústico. Oigan, pero grábenlo y luego lo venden, por favor, el En eso- video ese es el y en eso objetivo. estamos, y en el eso concierto, estamos. Ese porque es el objetivo y por eso sí es algo especial. Por eso les Claro. invitamos. Sí, va a ser una noche 17 de noviembre en el Metropolitan, súper, súper especial, porque nunca hemos hecho un concierto completamente acústico y de verdad no se lo pueden perder. Ojalá. Venga, gracias, amigos. Gracias. por Muchas estar gracias. Hello Seahorse en la hora nacional. Y todos los días hasta que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Mientras tanto, Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los invitamos a vernos y a escucharnos en la próxima emisión de este espacio donde juntos logramos que ahí, junto a ti, a usted, a ustedes, esté México. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.